Amigas y amigos, vamos a seguir en esta temática. Jesucristo es el único Salvador universal. ¿Ya? Vimos el impacto que tiene en la Edad Media el pensamiento inductivo por la influencia aristotélica, ¿no? Vamos ahora a ver cómo llegó esa temática a América Latina. ¿Ya? El 12 de octubre del 1492, Colón llegó a América, ¿ya? Financiado por los reyes católicos. En ese mismo año, 1492, el 5 de enero, esos mismos reyes habían logrado culminar la reconquista española contra el mundo musulmán, ¿ya? Que habían quedado instalados en España desde el siglo VIII, cuando el año 732 los musulmanes entraron en Francia, y en Poitiers, la batalla de Poitiers, el rey francés Carlos Martel los paró, digamos, y detuvo la invasión musulmana, que quedó relegada a España, lo que se llamó la marca hispánica, ¿no? Quedaron desde el 732 ya instalados ahí hasta el 1492, cuando los reyes católicos culminaron con la expulsión del último rey nazarí en Granada, la expulsión al África de los islámicos y también de los judíos, ya quedando la católica España reconquistada, ¿no? El 5 de enero de 1492. Fíjense, de ese hecho de que ese mismo año de la reconquista de los reyes católicos, cuando el 12 de octubre Colón conquista América para los reyes católicos, ¿no? Como reino de España en América, ¿no? Hay un dominico, probablemente es Fray García de Toledo, que escribió lo que se llama el Parecer de Yucay. Parecer de Yucay. Fíjense lo que dice ese texto, ¿no? Dice que Dios mismo les regaló a los reyes católicos esa conquista de América por agradecimiento de haber reconquistado para la fe católica toda España en ese mismo año. Dice, se las dio el mismo año, 1492, que ellos acabaron de restituir a su divina majestad los reinos de España. Y porque más claramente se entendiese esto, si no estamos ciegos, se las dio Dios por el más alto título de cuantos todos los reyes cristianos poseen, dándoselo no por armas, sino por mano de su vicario, el Papa Alejandro VI, ¿no? En la bula Intercetera, que en 1493, digamos, consagró, digamos, regaló a los reyes católicos toda esta parte de América. Pues ellos, los reyes de España, le dieron a Dios, los de España, del mismo arte, sin dejar en ellos dominio de un solo moro, o musulmán, pues en lo de Granada se acabó todo, terminó la presencia musulmana. Fíjense la barbaridad, ¿no? Por tanto, América es conquistada para los reyes católicos como el obsequio divino. Eso corresponde al reinado de España por derecho divino, contra todos los derechos humanos supuestos de los indios, ¿no? No tiene nada que alegar, es por derecho divino. Un fenómeno que se ha dado en otras ocasiones, ¿no? La conquista de Josué del mundo cananeo es por derecho divino de los que invadieron con Josué, y no hay que tomar en cuenta los derechos humanos de los cananeos, ¿ya? Esa temática que está siempre presente, de usar a Dios en función de intereses de un grupo de poder, ¿ya? Eso se dio ahí, ¿ya? También, el parecer de Yucay. Y eso justificó la violencia. En ese contexto tremendo, ¿no? Es cuando en 1510 llegó el padre Bartolomé de las Casas, un sacerdote, digamos, que fue a hacerse a la América inicialmente, pero llegó a Cuba, y en Cuba había un dominico, el padre Montesinos, que estaba ya en antecedente de esa actitud contraria a la violencia de la conquista, y en un sermón en Santiago de Cuba, el padre Montesinos criticó fuertemente al hermano de Colón, que era el gobernador de Cuba, ¿ya? Por la violencia con que se trataba a los indígenas, ¿no? Ese sermón del padre Montesinos, del cual se quejó después en una carta la reina Isabel, la católica, ¿no?
Pero ese sermón es el que transformó a este cura Bartolomé de las Casas y decidió hacerse dominico como el padre Montesinos. Y es su conversión a convertirse en el apóstol de defensa de los derechos de los indígenas, de los indios, ¿no? En ese contexto, el año 1534, Bartolomé de las Casas escribe el texto, gran texto de él, en latín, además para que lo leyeran los eruditos en España, ¿no? Que se llama De Unico Vocationis Modo, la única forma de responder a la vocación universal al cristianismo, al cual tenían acceso a los indígenas también, porque es universal, ¿ya? La única forma. Y entonces, argumentando con el Evangelio, con la patrística, etc., va mostrando que nunca puede ser con violencia la conquista. En esa línea es que también habla de un sentido peyorativo de la conquista con violencia de la invasión islámica que se había dado, ¿no? Criticándola por violenta. Dice la yihad islámica, ¿no? Dice, el cristianismo no puede ser nunca violento si quiere ser cristiano, ¿ya? Y ahí es donde en la obra dirá, leo algún texto, única, sola e idéntica para todo el mundo y para todos los tiempos fue la norma, el modo establecida por la divina providencia para enseñar a los hombres la verdadera religión, a saber, persuasiva del entendimiento con razones y suavemente atractiva y exhortativa de la voluntad, y debe ser común a todos los hombres del mundo, sin discriminación alguna de sectas, errores o costumbres depravadas, incluso, universal, ¿no? Para eso apela incluso a San Agustín, en la obra de Predestinationes Sanctorum, cuyo texto hemos citado, dice, esto queda patente por la autoridad de Agustín, en el capítulo 2 de esa obra, que dice, ¿quién no ve que pensar es antes que creer? Nadie cree en algo si antes no ha pensado que debe creerse, si no encuentra razonable creer. Hay que reconocer que todo lo que se cree en virtud de una reflexión precedente, pues creer no es otra cosa que pensar con convicción, ¿ya? Una fe no razonable deja de ser fe, cita aquí el texto de Agustín, ¿no? Y luego lo completará diciendo, ¿cuánto más el predicador de la verdad y maestro de la fe, cuando proyecta enseñar a quienes procura inducir y estimular a la fe y a la religión, necesita más que ningún otro ganarse ante todo el ánimo de los oyentes, especialmente el de aquellos que por primera vez han sido invitados a la fe, esto es, los infieles, con la suavidad de la voz, la persuasión amable, la benevolencia agradable, y en suma, de un modo que deleite y conmueva la forma de hacerlo. Es la única, de único vocationis modo, la única forma de hacerlo para ser cristiana, ¿ya? En esa línea criticará fuertemente, al final de la obra, los 3 corolarios con que culmina la obra, ¿no? Contrastando primero lo que están haciendo los violentos en nombre de la evangelización, ¿no? Y les critica, dice, oh miserables, ciegos, insensibles, porque no solo sois enemigos de vuestra salvación, les dice, sino que además impedís que tantos millares de pueblos crean y se salven. Pero no solo arden, ahí todavía postula que si no hay bautismo no hay salvación, hay infierno, ¿ya? Dice, pero no solo arden cuantos arden ya en el fuego eterno por vuestra crueldad, espadas y otras maneras de matar con que aniquilasteis tan inmensa multitud de hombres, pero al morir sin bautismo se van al infierno, son como predestinados a quedar fuera, sintiéndolo mucho, sufriéndola él por eso. Dice, sino también todos aquellos que escaparon de vuestra cruel espada, ya que difícilmente o nunca creerán de veras a causa de vuestros crímenes. Por culpa de vuestra violencia no quieren ser bautizados y también se arriesgan su salvación, les dice, ¿no? En una carta que escribe a la reina católica, el mismo Bartolomé de las Casas, le dirá eso mismo, le dirá que por culpa de la forma violenta de hacerse presentes estos cristianos, ¿no? Ellos
prefieren no ser bautizados porque si el bautismo les da acceso al cielo donde se van a encontrar con estos cristianos, prefieren no ir al cielo y no se dejan bautizar, alega. Es notable, digamos, el tema, ¿no? Y esto lo completa en los 3 corolarios de la obra, que cito aquí. Un primer corolario dice: todos los que hacen la mencionada guerra y cuantos son causa de cualquier clase de cooperación, a saber, de mandato, consejo, ayuda o apoyo, de que se les declare tal guerra a los infieles, cometen un pecado mortal muy grave, les dice. Segundo corolario: todos los antedichos que fueron o serán causa de la mencionada guerra, con alguno de los aludidos modos de participación violenta, están obligados, si quieren salvarse, a restituir solidariamente y por completo a esos infieles damnificados cuantos bienes, muebles e inmuebles les confiscaron con tal guerra, y a reparar todos los daños, es decir, completamente, in solidum. Les tienen que devolver todo, el segundo corolario. Y el tercero dice: les dice, más aún se equivocan muy culpablemente los religiosos que se dedican a la predicación y a la instrucción de los indios de nuestro mundo occidental, cuando se empeñan en corregir y más aún en castigar a los propios indios por cualquier pecado cometido por ellos, antes o después de su conversión, con terribles castigos corporales, azotes, cárceles y otras penas, aplicadas por su propia mano o ajena, pero por su mandato. Eso aunque tengan potestad y autoridad de obispos, alega. No pueden hacerlo. El último corolario. El padre Bartolomé de Las Casas, un gran defensor de los indios, sin embargo, él en 1534 todavía no había ni empezado el Concilio de Trento, que terminó en 1563 y empezó en 1545. Ese año 1540, antes de eso, 3 años después de empezar en la obra esta, hay contra los que justificaban la violencia diciendo que los indios no tenían alma, surgió el año 1537 la intervención de Pablo III, el Papa, en una encíclica, Sublimis Deus, donde declara lo siguiente el Papa: nos, que aunque indigno ejercemos en la tierra el poder de nuestro Señor Jesucristo, consideramos, sin embargo, que los indios son verdaderos hombres y que no solo son capaces de entender la fe católica, sino que, de acuerdo con nuestras informaciones, se hallan deseosos de recibirla, dice el Papa, ¿no? Pero en todo caso va contra la violencia, al menos, ¿no? Engañándose en que ellos están deseosos de recibirla, por lo que parece, ¿no? En 1545, el mismo padre de Las Casas, ya completada su obra grande, ¿no?, escribe una carta al rey, que todavía no había asumido, el rey Felipe, ¿no?, diciéndole lo siguiente, ¿no?, que estas violencias son peor que la herejía de los protestantes, que ya estaba vigente el tema protestante de Lutero, ¿no? Y les dice que son peores con ello por todo lo que hacen que los protestantes mismos, les alega, ¿no? Bien, esa es la perspectiva, la importancia del padre de Las Casas. Todavía no había explotado la bomba de Trento, rechazando la doble predestinación. Todavía consideraba él que los que no son bautizados están condenados por predestinación divina. El tema de Agustín seguía pesando. Pero hay un tema, que el criterio cristológico no es el de violencia. Donde hay violencia es una falsedad cristiana. La verdad cristiana tiene que ser recogida por la conciencia de la libertad del receptor. No puede nadie ser obligado a ser cristiano en nombre de la supuesta verdad única o religión única. Ya terminado el Concilio de Trento en 1563, surge otro personaje que es un jesuita ahora, ¿no?, que es el padre José Acosta,
que llega a América en 1571, terminado el concilio, y en 1582, después de un sínodo de Lima, escribió una obra que se llama De Procuranda Indorum Salute, cómo procurar la salvación de los indios. Pero sigue, obviamente, aunque ha explotado el Concilio de Trento, no se ha aplicado la consecuencia de que no hay doble predestinación. Sea anatema si alguien dice que Dios ha predestinado a alguien a quedar fuera. Dios tiene una sola voluntad salvífica universal. Y él va en la línea de la encíclica del Papa Pablo III, de Sublimis Deus, pero se queda en eso, que los predestinados, que no son muchos, los que son predestinados, son los que acogerán la palabra, ¿ya? Y los que no la acogen culpablemente, señal que no estaban predestinados, ¿ya? Esa es la temática del padre Acosta, ¿no? Sin embargo, ya esta temática había empezado entre teólogos en España a entrar en crisis, la temática de la doble predestinación. No era razonable postularlo. Dios tiene una sola voluntad salvífica universal, por tanto no ha predestinado a nadie, no puede haber predestinado a nadie a quedar fuera. Ese tema que ya plantea Trento lo asume la teología. Y él, desde América, empieza a chocar con su perspectiva anterior, que es la misma de las casas, pero ahora ya, después que ha terminado el Concilio de Trento, todavía no ha llegado a ser teología innovadora. En cambio, en España sí, ya. Y él se queja de eso. Dice así en el texto de Indorum Salute: a duras penas puede dejar de sorprenderme lo que oigo que ha ocurrido con algunos maestros escolásticos, ciertamente serios, quienes, según me entero, afirman que actualmente, después de tanto tiempo transcurrido desde la revelación de Cristo, alguien pueda conseguir la salvación eterna sin haber tenido noticia alguna de Cristo, que puede haber salvación sin Cristo y sin bautismo. Esta opinión, dice, siempre me ha parecido tan absurda y sigue pareciéndome todavía, que no me cabe duda de que los antiguos padres, sobre todo San Agustín, doble predestinación, ¿no?, se habrían enojado, obviamente, al escucharla, por el hecho de venir de parte de un cristiano, y aún más por ser de un teólogo. Y no sé si podrían retenerse de censurarlos con mayor severidad. Por mi parte, dice, sin embargo, me abstendré de hacerlo, dada la erudición y la piedad de esos autores, cuya enseñanza normalmente solemos seguir. Los respeta, pero no los asume. Dice, y da razones en las cuales se fundan estos innovadores, pero que él no comparte. Dice, parece que a todos ellos se les ha cerrado cualquier posibilidad de ir al cielo si el conocimiento de Cristo es condición necesaria para salvarse. ¿A quién se le puede ocurrir, en efecto, que el camino de la salvación es imposible para todos aquellos, ya que nunca pudieron cruzar el océano para hacer venir predicadores de Europa, que si no ha llegado nadie para bautizar, han muerto y por tanto han ido al infierno por no haber llegado los misioneros todavía, los indios anteriores, ¿no? ¿No sería mejor abrirles a todos las puertas del cielo y afirmar que con el conocimiento que hayan podido tener a su alcance les ha sido suficiente para salvarse? Fíjense la tesis razonable, ¿no? La buena voluntad. Dice, pues resulta duro y extraño a la caridad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, el que se impongan cosas que ni Él da ni los hombres pueden ofrecer por sí mismos. No les ha llegado la predicación. Dice, entonces, ¿es de esta manera que razonan estos autores? Pues razonablemente. Su propia lógica ha llevado a que algunos confíen en que esos infieles puedan conseguir la salvación sin la fe y sólo gracias a su conocimiento natural. ¿Ya? Y él no lo comparte y dirá, tendría mucho gusto en poder hacerme mío el patrocinio a favor de la salvación de esos indígenas, tanto más que yo profeso un mayor interés por su causa. Sin embargo, me lo impide el hecho que nadie viene al Padre si no es por Cristo, y que no hay otro camino para llegar a Él y ninguna otra puerta para entrar a la vida. Puesto que si realmente sin el conocimiento de Cristo puede haber salvación o justificación, entonces no vale la pena predicar a Cristo, y resulta inútil enviar apóstoles al mundo entero, como también es inútil el mandamiento, quien crea y sea bautizado se salvará. Y
y pone lo más razonable en esa hipótesis de que no puede ser que gente con buena voluntad esté en el infierno porque no les han llegado los misioneros. Esa falsa razón de la misión que era vigente en el Padre de las Casas y en el Padre de la Costa y que quedará pendiente. ¿Cuál es la razón de la misión? Hacer llegar a Jesucristo como único Salvador universal, de manera que si no llega a Jesucristo explícitamente en la predicación, se van al infierno, señal que no estaban predestinados. ¿O hay que hacer otra cristología para que pueda ser razonable? ¿Qué sentido tiene que tomar eso de que Jesucristo es el único Salvador universal, que pueda ser razonable y no implique que los que no les ha llegado la misión cristiana, señal que no estaban predestinados y sintiéndolo mucho están en el infierno? ¿Eso puede ser coherente con un cristianismo razonable? Ese es el tema planteado en América desde que llegaron estos dos grandes misioneros, digamos que la sufrieron enormemente por culpa de la hipótesis agustiniana de la doble predestinación. Y eso será importante ver lo que implicará la conclusión de Trento en la teología posterior. Aquí no se había madurado de que sea anatema si alguien dice que Dios ha predestinado a alguien a quedar fuera. Dios tiene una sola voluntad salvífica universal. Por tanto, esa cristología no puede ser una correcta cristología, ese concepto de Jesucristo único Salvador universal. Habrá que seguir rumiando en el tema. Y eso es lo que seguiremos el próximo día, viendo cómo eso se ha elaborado en la llamada cristología de la liberación en América Latina. De eso hablaremos el próximo día. Que estén bien.